Aquí comienza Voces de Fe y Derechos Humanos. Nuestros derechos humanos, los que presentamos para que vivamos como ciudadanos. La. Porque vuelve Jesucristo, debes estar siempre listo, porque vuelve Jesucristo, viene a buscar a su pueblo para reunirse en el cielo, viene a buscar a su pueblo para reunirse en el cielo, con su juicio verdadero, viene el divino Cordero. Hola, sean bienvenidos al 8º episodio de nuestro podcast Voces de Fe y Derechos Humanos. Los que nos escuchan en la mañana tengan un muy buenos días. Para los que nos escuchen en la tarde, un muy buenas tardes. Y para los de la noche, un muy buenas noches. Yo soy Marieli Loaiza y los acompaño en la conducción de cada episodio todos los miércoles a las 9 de la mañana por la página de Facebook y YouTube de la Asociación Fe y Derechos Humanos. Esta semana nuestro calendario nacional e internacional nos recuerda fechas significativas. Por ejemplo, el pasado 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Otro día que les menciono es también cada tercer martes de este mes se recuerda el Día Internacional por la Paz. Y el 16 de septiembre recordamos el Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono. Pero muy aparte de todo esto, es que el mes de septiembre es considerado como el mes de la Biblia. Y como nuestro podcast se llama Voces de Fe y Derechos Humanos, no nos deslindamos del tema de fe y la iglesia, ya que a lo largo de este tiempo, especialmente en el mes de septiembre, las comunidades cristianas desarrollan actividades para acercarse mejor y con más provecho a la palabra de Dios. Es por ello que en este 8º episodio hablaremos de Mes de la Biblia, orar, vivir y compartir la palabra de Dios. Para muchos de los que nos escuchan, quizás se preguntan ¿por qué es el mes de la Biblia? ¿Quién o qué la denominó así? Y lo más importante que todos deberíamos saber es en qué nos ayuda la Biblia. Y para hablar sobre este tema, hoy me acompaña el director de FEDER, el hermano Edwin Poirehuanca. Hermano Edwin, bienvenido a Voces de Fe y Derechos Humanos. Muy buenos días, Marieli. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La Biblia es el libro sagrado, es el libro que nos acompaña en nuestro caminar, donde nos enseña muchas cosas. ¿Y por qué se celebra en el mes de septiembre, se recuerda el mes de la Biblia? Porque en ese mes se sucedieron muchos sucesos relacionados con la traducción de este libro. Por ejemplo, el 30 de septiembre del año 420 murió San Jerónimo de Estridón, que fue el primer encargado de traducir la escritura del antiguo idioma, ¿no? Los antiguos idiomas arameo, hebreo, y fue trasladado al latín en ese tiempo. Otro acontecimiento también que se dio fue entre el 26 y 28 de septiembre de 1569 en Basilea, en Suiza, donde la Biblia es traducida al español, ¿no? Y también en los años 1602, que Cipriano de Valera también tradujo al español la Biblia, y es la Biblia que conocemos como se llama la Biblia de Reina Valera, ¿no? Entonces, este mes de septiembre es el mes donde se lee, donde se celebra esta escritura, donde podemos dar fe de que la palabra de Dios, como dice un texto, es viva y eficaz, a pesar de que es escrito hace más de 2000 años, como hasta ahora nos sirve, y es tan actual porque nos sirve a entender los acontecimientos que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, hay una parte donde dice, no pueden ustedes amar a dos dioses, a Dios y al dinero. O cuando dice, el principio de todos los males es amor al dinero. Y en estos tiempos vemos que el amor es más al dinero, y más que todo en estos tiempos de pandemia, como mucha gente se ha aprovechado de este terrible suceso de la pandemia para lucrar con la vida de muchas personas, pensando más en el dinero que en la salud de los demás. La pandemia, esta crisis sanitaria que venimos atravesando y a la que muchas familias han caído, han perdido a seres queridos, el consuelo que buscan es la palabra de Dios. Algunos quizá nos mostramos escépticos y dicen ¿qué de bueno nos enseña la Biblia? ¿En qué me ayuda? Hermano Edwin, ¿qué nos puede decir de ello? ¿Qué es la Biblia?
cuando yo empiezo a dar las charlas de sacramentos, como también cuando voy a algunas bendiciones, siempre al inicio a las personas les pregunto, ¿qué es la Biblia? Y muchos me dan esta respuesta muy repetitiva. Es palabra de Dios, mensaje de Dios, sagradas escrituras, palabra de Dios. Y no van más allá. Entonces cuando yo les explico, les digo, la Biblia, si no pudiéramos saber el título, si la vemos así nomás grosso modo, podemos pensar que es un libro. Y es un libro, la Biblia es un libro. Y en este libro tiene bastantes libros, les digo. Y entonces, ¿dónde he encontrado bastantes libros? En una biblioteca. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, pero que es un libro, una biblioteca donde trae mensajes a cómo debemos comportarnos con nuestro semejante en nuestra sociedad. Cómo debemos ser en este pueblo. Como lo decía hace una anterior pregunta, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y eficaz por qué? Porque nos ayuda a entender y a comprender el manejo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo les doy las charlas, les leo el texto donde Jesús curó a un sordo mudo y el sordo salió hablando, alabando a Dios y escuchando cosas buenas. Yo pregunto a la gente, ¿ustedes son sordos? Y la mayoría ni mueve la cabeza, ni afirmando, ni negando. Y algunos me dicen, no. Vuelta les hago la pregunta y la mayoría después me dice, no somos sordos. Yo les digo, sí son sordos. ¿Por qué? Porque a veces cuando les dicen, por ejemplo, su hijo a su papá, papá, no tomes, porque cuando tomes, le pegas a mi mamá. Y el hombre, entonces el papá es sordo, no escucha las recomendaciones del hijo. O el esposo cuando le dice a la esposa, ¿sabes qué? No te juntes con esa vecina, es muy chismosa, te va a traer problemas. ¿Y qué hace muchas veces? Se hace sorda, mejor dicho, y se mete en problemas escuchando los chismes. Y también cuando yo les doy la segunda pregunta, les digo, ¿y son mudos? La mayoría nuevamente me responde, no somos mudos. Vuelta les hago la pregunta, ¿son mudos? Y me dicen, no. Pero yo les digo, a ver, hoy día en la mañana, ¿le han dicho a su mamá, a su papá, a sus hijos que los quieren, que los aman? ¿Les han dicho o no? ¿Les han dicho a papá, gracias por haberme criado, gracias por haberme alimentado? ¿Les dicen eso? ¿Ah? No, porque somos mudos. Normalmente la boca se nos abre para insultar, para gritarnos, y los oídos para estar escuchando chismes ajenos y levantar falsas calumnias. Pidámosle siempre a Dios de que nos vuelva oidores de su palabra, oidores de la buena nueva, el cambio de nuestro pueblo, que nos haga decir cosas buenas y no insultos, sino bendiciones a los demás. Quiero resaltar esa frase que acaba de mencionar hermano Edwin y de verdad, creo que siendo conscientes la mayoría de nosotros somos sordos y mudos. A veces nos cerramos y no escuchamos opiniones diferentes a las nuestras. Y como usted dice, a veces la boca es más hábil para lastimar a la gente que nos rodea que para decir cosas bonitas. Con esta reflexión entramos al segmento Yachachi Feder. Una breve pausa y ya regresamos en Voces de Fe y Derechos Humanos. La avenida se acerca ya, no mires Mamay, warmi nishawan, mikunata vendispaya, wawakunata iwaspaya, ashka kolketa kuanka. Mana nuqaqa yachanichu. Tapurisunchis tataykita. Julián, ususinchis llank'aq puriyta munashan. Kanmanta ari, puriyta munan hinaqa, purishachun. Tata mamakuna, wawaykichis llank'ayta munanku hina, tapurikuychis. Maytataq purishanku, pita hapashan. Chaymantapis, qankuna riqsinaykichis maypis llank'anku chayta. Wawaykita apanku qhalispa hina maqanapaq mana allinta pagaspa chaypaq sutinmi trata de personas. Kay willakuyta aparimun Asociación Fe y Derechos Humanos FEDER Puno. ¡Salud, compadre! ¡Salud, comadre! ¡Walemos sascar cerveza! ¡Esa compone, compadrito! ¡Umanta si bañani! ¡Umanta si bañani! ¡Aruma ujarte! ¡Sarauja kiwa! ¡Umata ojtua! ¡Compadre, sarauja! ¡Antonia!
Esteranita, punco, Antonia. Ay, ukamaki pone akachachak poreniskej umatak porenistaj ukana. Akawali aroma ukarakisti. Ay, warmi, humaki kunakaksaskista. Katak mang churanet, mang katawal objeto. Ay, akaskiw mangkaha. Han kuliran pit Antonio. Akas kuna nakakas mang katakakicak kay kasa umamwaran taok so katakam hundo tatais. Arus apandat hanes akakwal kita akaro tumakmang kaustak akak ano tak kampaya darsa. Ukama poniwa warmina kaschachana kalsa mayaks nawa kunaura siti utamana kanja nuwasiñas uthi ukamaraki ch'awjañasa ukaq satawa violencia familiar. Akiristi, Asociación Fe y Derechos Humanos Feder Puno, Ucana y Awipawa. Ya estamos de regreso en este podcast Voces de Fe y Derechos Humanos, hablando sobre el mes de la Biblia con el hermano Edwin Poiré. Coménteme, hermano, desde su experiencia como laico y hablando sobre la Biblia, ¿qué pautas o quizás citas bíblicas puede recomendar a la población? Porque para todo hay una respuesta. Pautas para leer la Biblia, creo que hay muchas, pero quiero decirles que yo, por ejemplo, cuando quiero leer la palabra de Dios, hago una oración primeramente, pidiéndole a Dios que me ayude, que me dé su mensaje, su palabra, y así con los ojos cerrados abro la Biblia y sale justo el texto que muchas veces he necesitado para que me ayude en mi caminar. Una vez fui a una casa, una señora me decía: mi hija no me quiere, mi hija me desprecia, está en todo el cambio de edad, es rebelde. Y cuando fui a la casa agarré la Biblia, hice una oración y salió el texto donde una madre va a buscar a Jesús para que resucite a su hija que había muerto. Y cuando leí ese texto, la chica se puso a pensar, la entendió y se dio cuenta que su mamá ya la estaba considerando como una muerta porque no la quería, no le hacía caso con sus consejos, a su mamá no le hacía caso, y se dio cuenta que su mamá la amaba y haría todo lo posible para que vuelva a la vida. Y la chica se reconcilió. Entonces, así es la palabra de Dios, nos ayuda a tener esa fe. Yo les pido que cuando quieran leer la Biblia, lean con mucha fe, con mucho amor, no se aburran, sino que al contrario recibanla como un mensaje que Dios está a su lado hablándoles. Quiero darles algunos textos, tengo 2 textos muy bonitos, bastantes son los textos que podría darles, pero creo que solamente estos 2 les voy a dar. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos desde el 9 hasta el 21, la vida cristiana, el amor. Nos enseña cómo debemos comportarnos con el prójimo, cómo debemos ser entre nosotros. Y el versículo 15 habla de la verdadera solidaridad cuando dice: lloren con los que lloren y alégrense con los que están alegres. Normalmente en nuestra sociedad, cuando hay una alegría, recién estamos ahí, pero cuando hay una pena, desaparecen los amigos, las amigas, y solo queda la gente que muchas veces valoramos, y muchas veces la gente que ni pensamos son las que más nos ayudan. En estos tiempos de pandemia, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta quienes realmente nos aprecian y nos quieren. Y otro texto que lo doy especialmente a la gente comerciante de Puno y Juliaca en especial, es Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8, que habla de que para todo hay tiempo. Para todo hay su tiempo. Hay mucha gente que dice: yo no tengo tiempo para hablar con mis hijos porque trabajo. No. Para todo tiempo, es cuestión de organizarse. En este libro, por ejemplo, dice: hay tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para pelear, tiempo para reconciliarse, tiempo para enfermarse, tiempo para sanarse, tiempo para sonreír y tiempo para estar enojado, tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Hasta hay tiempo para arrojar la piedra y también ir a recoger la piedra. Entonces, hermanitos, eso que digamos a veces no tengo tiempo para leer la Biblia, ese es falso. Pueden leerlas en la madrugada, cuando uno está fresco, cuando uno está sin problemas, descansado, agarren su Biblia, hagan una oración y van a ver cómo Dios se va a transmitir su palabra mediante ese texto y que va a cambiar su vida. De nada sirve a veces
ir a las misas todos los domingos, a leer la Biblia todos los días, si es que no hacemos eficaz esa palabra, si no la llevamos a cabo con nuestros propios hechos. Porque podemos decir, yo amo a Dios, pero despreciamos a nuestro prójimo, entonces no amamos a Dios. Amar a Dios es amar a nuestro prójimo. Gracias. Muchas gracias, hermano Edwin, por acompañarnos una vez más en este episodio. Recuerden, no seamos sordos ni mudos y que para todo hay tiempo. Quiero recordarles también que ayer 14 de septiembre se celebra en Cusco al Señor de Huanca. Junto a él está también el Señor de Justo Juez. Y en un pueblo pequeño en la provincia de Melgar, cerca al distrito de Orurillo, se encuentra el Señor de Acllamayo, que ya está próxima a celebrarse, de una forma distinta a lo que era antes de la COVID-19, pero que para muchos fieles y devotos la fe sigue puesta. Hablando sobre las enseñanzas que nos dejó Jesús, hoy también nos acompaña el hermano Luis Zambrano, párroco de la Iglesia Pueblo de Dios, quien nos trae un mensaje importante en esta semana. Hilatanaka kuyakanaka, guali uchisiñawa iwasanaka jakistana ukata. Vamos a abrir nuestra Biblia para encontrar el Evangelio del próximo domingo. Está en Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Leamos. Al salir de allí atravesaron la Galilea sin detenerse. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres que le darán muerte, y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados porque habían discutido entre sí cuál era el más importante de todos. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso entre ellos, lo estrechó entre sus brazos y le dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Un corazón humilde vale más que ser rico. Y qué bueno que iniciemos esta conversación, hermano Lucho, con la lectura del Evangelio. Pero ¿cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo encontramos a Jesús en esta lectura? Encontramos a un Jesús que es consciente de que su misión tiene que ver con la cruz, con el dolor, con la muerte y también con la resurrección. Y por otro lado, unos apóstoles que ni entienden bien lo que les dice, pero sí entienden bien que quieren ser los primeros en ese pequeño grupo de apóstoles. Estaban peleando para ver quién era el más importante entre ellos. Y Jesús los pone en su sitio y les dice que el más importante es el que sirve. Y servir no es tan sencillo, pero es lo único que nos puede dar una alegría en la vida y hacer que la historia progrese. A partir de la enseñanza de servir al prójimo, hermano Lucho, ¿con qué situación o acontecimiento podemos relacionarlo? Relacionando con el mes de la Biblia, septiembre, quiero contarles lo que pasó en los años 80 en Guatemala. Ahí había y hay catequistas que andaban siempre con la palabra de Dios, con la Biblia. Sin embargo, los gobiernos de entonces, que eran militarizados y que perseguían al pueblo, vieron en esa gente y en esa Biblia un peligro para todos los crímenes que cometían, como decir que iban a ser descubiertos, y entonces empezaron a perseguir a los catequistas, visitaban sus casas y si encontraban una Biblia, los metían presos y en muchos casos los torturaban y los mataban. Miren, la palabra de Dios, llevarla a los pobres puede significar la persecución y la muerte al estilo de Jesús. Pero no nos desanimemos, sobre todo en este tiempo, en este mes de la Biblia, pongámonos, como decir, más cerca de ella, escuchemos la palabra de Dios, esa palabra que está en la Biblia, pero que también está en la historia, en la naturaleza, en lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Tengamos un oído atento, como los niños, como los más pequeños, para escuchar la palabra del Señor que viene desde
distintos lados y por supuesto a través de la Biblia, y procuremos que esa palabra se haga carne en nosotros, en nuestra sociedad que está tan necesitada de Dios, y en la iglesia que también tiene muchos errores y está llamada por Él a corregirlos. Y con esto, amigas y amigos, les digo, Jamo semana cama, jiquisin cama. Gracias, hermano Lucho, por acompañarnos en esta segunda parte de este podcast de Voces de Fe y Derechos Humanos. En este episodio hablamos sobre el mes de la Biblia, su importancia y qué aprendemos del Evangelio. Es importante aprender a escuchar y que para ser primeros debemos ser los últimos, saber servir al prójimo. Ya llegamos a la parte final del 8º episodio, que sin duda lo dedicamos a hablar sobre la fe cristiana. La actitud frente al camino depende de ti, lo que halles en él depende de Dios. Nos vemos al siguiente miércoles con un nuevo episodio. No te olvides de regalarnos un like y de compartir para llegar a muchas más personas. Yo me despido. Chao, chao. Voces de Fe y Derechos Humanos. Gracias y hasta la próxima edición.